En tiempos recientes, el interés en las apariciones celestiales ha crecido exponencialmente. Los cielos se han visto iluminados por fenómenos enigmáticos. Luces no identificadas han brillado sobre Jerusalén, mientras en Estados Unidos se ha escuchado el zumbido de drones enigmáticos. Y recientemente, un sonido desconcertante y potente ha resonado cerca del río Éufrates. Este último acontecimiento ha sido particularmente sorprendente. Testigos aseguran haber observado a Jesucristo en el epicentro de este ruido atronador. Este acontecimiento sin precedentes resultó en el éxodo de más de 1 millón de musulmanes de la zona, dejando al mundo en estado de shock y maravilla. ¿Podrían estos sucesos ser un punto de inflexión en la historia de la humanidad? Únete a nosotros para explorar el significado de estos acontecimientos impresionantes. El río Éufrates ha sido el foco de atención debido a su sorprendente ebullición, un fenómeno vinculado a una profecía bíblica. Apocalipsis 16:12 menciona: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del oriente. Esta profecía, que alude a los tiempos del fin, ha aumentado el misterio, especialmente con los extraños eventos que ahora se observan en sus orillas. El evento más reciente, con Jesús manifestándose en medio de un estruendo, ha dejado a los testigos perplejos. El sonido, descrito como una vibración a través del cielo y la tierra, fue algo nunca antes experimentado. Los signos enigmáticos en el cielo no se limitan al río Éufrates. En Jerusalén se han reportado luces extrañas sobrevolando lugares sagrados, suscitando interrogantes sobre su origen y propósito. En Nueva Jersey y Texas, los avistamientos de drones no identificados y entidades sombrías han agregado más misterio a estos fenómenos globales. Estos eventos inexplicables han motivado a muchos a buscar respuestas y comprensión en la Biblia. Lucas 21, 25-26 ofrece una perspectiva interesante. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y confundidas por el bramido y la agitación del mar. La gente se desmayará de terror, anticipando lo que está por venir sobre el mundo, pues los poderes celestiales serán sacudidos. Este pasaje, pronunciado por Jesús, sugiere que los eventos cósmicos y terrenales serán precursores de la intervención divina. ¿Serán estos fenómenos recientes parte de este mensaje más amplio de Dios? La incertidumbre y el miedo que acompañan a estos eventos parecen resonar con las advertencias de este pasaje. El calentamiento del río Éufrates, que ha aumentado en los últimos años, también lleva un significado profundo y profético. Isaías 11:15 predice que el Señor secará el golfo de Egipto y alzará su mano sobre el río Éufrates con un viento abrasador. El secado del río no es solo una crisis ambiental, sino también una señal potencial en el tiempo de la profecía bíblica. Apocalipsis 16:12 también destaca la importancia del río Éufrates en los tiempos del fin. Las apariciones de ángeles cerca del río, junto con sonidos sobrenaturales que muchos describen como divinos, han aumentado las implicaciones espirituales de estos eventos. Los ángeles, a menudo representados en la Biblia como mensajeros de Dios, anuncian momentos clave en su plan divino. Hebreos 1:14 nos recuerda que son espíritus enviados a servir a quienes heredarán la salvación, subrayando su rol en los eventos proféticos. La reciente creciente atención hacia las manifestaciones celestiales sugiere un renacimiento en el interés por los eventos sobrenaturales. Los cielos han estado llenos de maravillas misteriosas. Luminiscencias desconocidas iluminaron Jerusalén. Enigmáticos zumbidos de drones se escucharon a través de Estados Unidos.
y más recientemente un ruido poderoso y desconcertante sacudió las cercanías del río Éufrates. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este último evento ha sido especialmente impactante. Según testigos, la aparición de Jesucristo en el centro de este tumulto marcó un momento sin precedentes, provocando el éxodo de más de 1 millón de musulmanes de la región, dejando al mundo en estado de asombro y reflexión. ¿Podrían estos fenómenos marcar un cambio crucial en la historia de la humanidad? Te invitamos a explorar el significado detrás de estos impresionantes eventos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En los últimos tiempos, el río Éufrates ha capturado la atención global debido a fenómenos inusuales como su calentamiento, vinculado a interpretaciones proféticas. Según Apocalipsis 16:12, el sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del Oriente. Esta profecía, aludiendo a los tiempos finales, ha incrementado la curiosidad, especialmente con las recientes anormalidades presenciadas en sus riberas. El evento más reciente, donde Jesús se manifestó entre un ruido estruendoso, dejó a los testigos atónitos. Dicho ruido, que resonó a través del cielo y la tierra, fue algo completamente nuevo para ellos. Estos misterios no se limitan al río Éufrates. En Jerusalén se han reportado luces extrañas sobre lugares sagrados, lo que ha generado preguntas sobre su procedencia y propósito. En lugares como Nueva Jersey y Texas, los avistamientos de drones no identificados y figuras sombrías han incrementado el enigma de estos fenómenos globales. Estos eventos misteriosos han impulsado a muchos a buscar respuestas en la Biblia. Lucas 21, 25-26 ofrece una perspectiva reveladora. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y confundidas por el rugido y la agitación del mar. La gente se desmayará de terror, anticipando lo que está por venir sobre el mundo, pues los poderes celestiales serán sacudidos. Este pasaje, pronunciado por Jesús, sugiere que estos eventos cósmicos y terrestres son precursores de una intervención divina. ¿Serán estos recientes fenómenos parte de este mensaje más amplio de Dios? La ansiedad y el temor que acompañan estos eventos parecen hacer eco de las advertencias de este pasaje. El calentamiento del río Éufrates, que se ha intensificado en los últimos años, también lleva un significado profundo y profético.
Isaías 11:15 predice que el Señor secará el golfo de Egipto y levantará su mano sobre el río Éufrates con un viento abrasador. Este secado del río no es solo una crisis ambiental, sino también una señal potencial en el tiempo de la profecía bíblica. Apocalipsis 16:12 resalta la importancia del río Éufrates en los tiempos finales. La aparición de ángeles cerca del río, junto con sonidos sobrenaturales que muchos describen como divinos, han aumentado las implicaciones espirituales de estos eventos. Los ángeles, frecuentemente descritos en la Biblia como mensajeros de Dios, anuncian momentos clave en su plan divino. Hebreos 1:14 nos recuerda que son espíritus enviados a servir a quienes heredarán la salvación, destacando su rol en los eventos proféticos. La representación de las cazadoras, girando en círculos cerca del río Éufrates, podría interpretarse como una potente metáfora del estado actual de la humanidad, perdida, desconectada y en búsqueda de dirección espiritual. Este río juega un papel crucial en las profecías bíblicas, particularmente en relación con el fin de los tiempos. Apocalipsis 16:12 menciona que las aguas del río Éufrates se secarán para facilitar el paso de los reyes del Oriente, simbolizando un momento decisivo en el desarrollo de los eventos apocalípticos. A medida que el río continúa mostrando signos de agitación, eventos anómalos en sus cercanías, como el comportamiento de las cazadoras, suscitan interrogantes sobre su posible conexión con dichas profecías. Según Joel 2:28, Dios anuncia que derramará su espíritu sobre toda la humanidad, indicando que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños, lo que sugiere que los fenómenos inusuales, incluido el comportamiento animal atípico, a menudo preceden o acompañan las manifestaciones divinas, sirviendo como advertencia para que la humanidad preste atención a lo espiritual. El movimiento circular de las cazadoras puede simbolizar el ciclo repetitivo de pecado e ignorancia de la humanidad, atrapada en un bucle de transgresión sin progreso espiritual. Así como las cazadoras se mueven sin rumbo claro, se insta a la humanidad a romper con sus patrones de desobediencia y buscar arrepentimiento antes de que llegue el juicio divino. Las cazadoras, conocidas por su instinto gregario, suelen moverse juntas como una unidad. Su circulación podría representar la unidad que los creyentes deben mostrar en tiempos de crisis, en consonancia con Juan 17:21, donde Jesús expresa su deseo de que todos sean uno, como Él está en el Padre y el Padre en Él. A medida que aumentan globalmente las señales de división y desesperación, el comportamiento de las cazadoras recuerda la necesidad de unirnos espiritualmente bajo la dirección de Dios. Jesús, en Mateo 24:37, señala que los últimos días serán como en los días de Noé, caracterizados por eventos extraordinarios y perturbaciones en la naturaleza que preludian el juicio divino. El comportamiento de las cazadoras cerca del río Éufrates podría ser un paralelo moderno que señala la proximidad de importantes eventos proféticos. La Biblia contiene numerosos ejemplos de comportamientos animales inusuales como señales de intervención divina. El asno de Balaam, Números 22, 21, 33, habló con él, advirtiéndole de la desaprobación divina, demostrando que incluso los animales pueden ser instrumentos de la voluntad de Dios. El arca de Noé, Génesis 7, 8 a 9, simboliza la soberanía de Dios y la preparación para un nuevo comienzo tras el diluvio, con animales entrando al arca en pares. Elías fue alimentado por cuervos. Primero, Reyes 17, 4 a 6, quienes milagrosamente le proveyeron sustento, simbolizando la provisión de Dios en tiempos de necesidad.
En cuanto a la sociedad en los últimos días, la Biblia proporciona descripciones detalladas, especialmente en 2 Timoteo 3:1, donde se advierte que los últimos días serán tiempos difíciles, refiriéndose a la culminación de una era marcada por el comportamiento humano decadente antes del retorno de Cristo. Tu amigo, que es pastor en Moscú y un experto en griego, ha compartido en uno de sus libros una perspectiva fascinante sobre la palabra último. Describe cómo este término se utiliza en un contexto náutico para referirse al último puerto de una embarcación, simbolizando el fin de un viaje cuando ya no queda tiempo. Según el apóstol Pablo, estos momentos finales serán tiempos peligrosos y difíciles, cargados de estrés y desafíos emocionales. En 2 Timoteo 3, Pablo advierte que la sociedad exhibirá una forma superficial de religiosidad, pero renegará de su verdadero poder, lo cual es peligroso y estresante para la fe. Estos versículos son claros y no necesitan mucha interpretación. Destacan lo que se espera ver en los últimos días. Como contraparte, como creyentes, se espera que mostremos atributos completamente opuestos a estos rasgos negativos. Según Filipenses 2, 15 a 16, estamos llamados a brillar como luces en una generación corrupta y depravada. Vivimos tiempos de gran oscuridad, pero es en estos momentos cuando Dios desea que la luz del Evangelio brille a través de nosotros. Isaías 60, 1 a 3, nos anima a levantarnos y brillar porque la gloria del Señor ha llegado a nosotros, a pesar de que la oscuridad cubre la tierra y los pueblos. Los gentiles serán atraídos hacia nuestra luz, y los reyes hacia el resplandor de nuestro amanecer. Este pasaje sugiere que, aunque la oscuridad espiritual es extensa, tenemos una oportunidad divina para iluminar y atraer a muchos hacia Dios. Estos textos, junto con otros como Santiago 5:7 a 8, Apocalipsis 14:14 a 16, 2 Pedro 3:9 y Mateo 24:14, indican que habrá una gran cosecha de almas para el reino de Dios antes del retorno de Cristo. Como parte de la comunidad de creyentes, debemos involucrarnos activamente en esta misión. Creo que vivimos los últimos momentos de la era actual, una época que Pablo describió a Timoteo y que parece reflejar muchos aspectos de nuestra sociedad actual. Es un tiempo emocionante, especialmente al considerar cuántas almas están llegando a Cristo gracias al esfuerzo conjunto en la difusión del Evangelio. Así que preparemos nuestros corazones y vidas para estos últimos días, viviendo como Jesús lo haría, generosos, humildes, agradecidos y disciplinados. Sigamos obedeciendo a Dios, mostrando amor y perdón, y trabajando juntos para alcanzar a un mundo necesitado con las buenas nuevas de un Jesús vivo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No estamos viviendo épocas comunes, estamos acercándonos al final de una era, al ocaso de una civilización. Se cumplirán las palabras de Franklin Delano Roosevelt durante la Gran Depresión, cuando dijo que esta generación tenía una cita con el destino. Más allá de los años 1930, cuando el mundo se acercaba a la guerra más devastadora de su historia, hoy también nos enfrentamos a un encuentro crucial con el destino. Una crisis mundial está creciendo insidiosamente y pronto podría desmoronar la apariencia de normalidad que aún persiste en la civilización occidental. Los medios de comunicación a menudo no logran captar la importancia de los eventos trágicos actuales de manera que la gente común pueda entender.
Es crucial reconocer que la sucesión de noticias no es aleatoria ni insignificante. De hecho, anticipan tendencias clave y eventos futuros que transformarán radicalmente todo lo conocido en las próximas décadas. ¿Cómo puede alguien estar seguro del futuro? ¿Quién entiende realmente el panorama general? Existe una fuente que sí sabe lo que está por venir. Considera que aproximadamente un cuarto de la Biblia consiste en profecías, de las cuales cerca del 90% están destinadas a los tiempos finales, el período que estamos viviendo ahora. Estas profecías son certeras. Aunque algunos podrían no estar interesados en la profecía bíblica, realmente deberían, ya que influirá directamente en sus vidas, familias, trabajos y futuros. Existe un Dios verdadero que se expresa a través de la Biblia. Dios inspiró las palabras de estas profecías y podemos confiar en que se cumplirán. Es tiempo de despertar y creer en su realización. Al finalizar la lectura de este libro, tus ojos se abrirán para entender la relevancia de las noticias actuales y su dirección futura. Considera lo que escribió el apóstol Pedro sobre las profecías bíblicas. Hemos comprobado que las afirmaciones de los profetas son verdaderas y harías bien en prestar atención a sus palabras. Como luces que brillan en lugares oscuros, las palabras de los profetas nos ayudan a comprender aspectos que de otra forma serían confusos y complejos. Ninguna profecía de la Escritura proviene del pensamiento humano, sino que fue el Espíritu Santo quien movió a estos hombres divinamente inspirados a entregar mensajes veraces de Dios. San Agustín y Pedro recalcan la importancia de estas profecías no como meras palabras, sino como revelaciones divinas que debemos estudiar para comprender el propósito de Dios, tanto a nivel nacional como individual. ¿Estás preparado para lo casi inimaginable? ¿Sabes cuál será la noticia más relevante de nuestra generación? El evento más trascendental que sacudirá al mundo entero durante nuestra vida será la segunda venida de Cristo. Este será, sin duda, el suceso más crucial de esta generación. Cristo volverá, y eso es algo que no podemos ignorar. La venida de Cristo será un evento de proporciones monumentales, que no ocurrirá en secreto ni en lugares ocultos, sino de manera espectacular y pública. Jesucristo descenderá literalmente sobre Jerusalén, posándose en la cima del Monte de los Olivos, desde donde comenzará su gobierno divino y unificado sobre toda la tierra. Este acontecimiento, claramente predicho tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sorprenderá a toda la humanidad. Este retorno está profetizado en los 4 evangelios, en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Pablo, Santiago, Pedro y Juan. El regreso de Jesús es, además, el tema central del libro de Apocalipsis. Si aceptas que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, entonces debes creer firmemente en la segunda venida de Cristo. Es esencial estar preparado para el regreso del Rey de Reyes, quien establecerá el reino de Dios en la tierra. Es crucial entender cómo este evento afectará todos los aspectos de la vida, tu negocio, tu futuro económico, tu seguridad personal y todo lo que te rodea. Es posible conocer los signos que precederán a la venida de Cristo y estar atentos a ellos. Jesús instruyó a sus seguidores a estar vigilantes y preparados. Lucas 21:36 advierte: estén siempre alerta y oren para que puedan tener la fuerza para escapar de todo lo que está por suceder y puedan estar en pie ante el Hijo del Hombre. Estamos en un punto de inflexión, donde los acontecimientos que se avecinan cambiarán radicalmente el modo de vida conocido, especialmente en el mundo occidental. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas proporcionan enseñanzas de Cristo sobre qué deben observar sus discípulos antes de su regreso. Como dice Lucas 21:31 a 33,
Cuando vean suceder estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto ocurra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Cristo describió una serie de señales que deben ocurrir antes de su regreso, y estas profecías se cumplirán en la vida de una generación, una vez que comiencen estos eventos específicos. Quienes difunden ideas y predicciones personales sobre el regreso inminente de Cristo sin basarse en las señales descritas son considerados falsos profetas. No están respetando las palabras de Jesucristo, ya que ciertas señales deben manifestarse antes de su retorno. En un futuro no muy lejano, la humanidad atravesará la guerra más devastadora de su historia, conocida en términos bíblicos como la Gran Tribulación. Mateo 24, 21, 22 describe esta época de gran sufrimiento. Porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. Nos estamos acercando a este período crítico, y estas revelaciones se están haciendo claras. Muchos serán purificados, limpiados y refinados. Dios está probando a cada uno de nosotros, viendo quién está dispuesto a obedecer su palabra, mientras que los malvados continuarán actuando con maldad. En el contexto de los tiempos turbulentos que vivimos, la comprensión de las Escrituras, como menciona Daniel 12:10, es crucial. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos seguirán siendo impíos, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Esta perspectiva bíblica resalta la división entre quienes perciben los signos de los tiempos y quienes permanecen ciegos ante ellos. La situación actual de nuestras naciones, marcadas por una corrupción y degeneración profundas, apunta hacia una caída inminente. La enorme deuda nacional de América y el declive moral y espiritual de la civilización occidental son indicativos de una crisis más amplia, que en los ojos de Dios reflejan un estado lamentable. Si te consideras un seguidor de Jesús, es esencial que tomes seriamente su mandato de estar vigilante y preparado. Lucas 21:36 nos instruye a permanecer alertas y orar para poder estar en pie ante el Hijo del Hombre cuando llegue el momento. Es fundamental observar y comprender los signos de los tiempos, guerras y conflictos. Debemos estar atentos a las guerras, grandes y pequeñas, étnicas y globales, junto con el aumento de la violencia y la ilegalidad que impactan a nivel mundial, especialmente a las naciones de habla inglesa. A pesar de las visiones optimistas de algunos líderes, como la del nuevo orden mundial propuesto por George H.W. Bush, que preveía un mundo de paz, la realidad es que el número de conflictos sigue aumentando. Percepción internacional de Estados Unidos. Un número creciente de personas en todo el mundo considera a Estados Unidos una amenaza para la paz mundial. Esto se refleja en encuestas como la realizada por el Instituto Forza en 2007, donde el 48% de los alemanes identificaron a Estados Unidos como el principal instigador de guerras. Desafíos de la cooperación internacional. Las intervenciones humanitarias y las catástrofes de estados fallidos y guerras civiles continuarán desafiando a las organizaciones internacionales como la ONU. Estas situaciones evidencian que el nuevo orden mundial ha fallado en establecer una paz duradera y efectiva. Crisis espiritual y cultural. Como señaló Norman Lear, nuestra cultura ha perdido contacto con una parte esencial de sí misma, su vida espiritual. Esta desconexión es un síntoma de una sociedad que ha perdido su camino, lo que solo aumenta la urgencia de un despertar espiritual. El Evangelio de Mateo
24, 6 a 7, advierte sobre la proliferación de guerras y conflictos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En una era definida por el potencial destructivo de las armas modernas y la escala de los conflictos, estos versículos resuenan con una relevancia particular. Como seguidores de Jesús, es imperativo que comprendamos estos signos y nos preparemos para actuar conforme a los principios del Evangelio, promoviendo la paz, la justicia y la esperanza en medio de un mundo en turbulencia. Esto no solo es vital para nuestra supervivencia espiritual, sino también para ser luces en un mundo que, cada vez más, necesita desesperadamente de la verdad y la guía divina. En un mundo donde las tensiones y conflictos parecen escalar sin cesar, las advertencias bíblicas sobre los tiempos finales ofrecen una perspectiva sombría pero crucial para entender los eventos globales. Las palabras de Mateo 24:12, donde se menciona que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, resuenan profundamente en el contexto actual de violencia y desasosiego social. Las guerras étnicas y regionales que abarcan desde la desintegrada Yugoslavia hasta partes de la antigua Unión Soviética, África y Asia, son indicativos de un mundo en constante turbulencia. Los conflictos no se limitan a países lejanos, incluso las naciones consideradas estables, como los Estados Unidos, no son inmunes a la desestabilización interna y externa. Los disturbios como los de Los Ángeles en 1992 y el ataque terrorista del 11 de septiembre en 2001 podrían palidecer en comparación con futuros conflictos que podrían desatar guerras civiles y entre naciones. Estos eventos no solo son escalonamientos hacia conflictos más grandes, como la batalla de Armagedón mencionada en la profecía bíblica, sino que también son reflejos de una sociedad que, mientras proclama optimismo, se enfrenta a un colapso moral y espiritual. El pesimismo no es una mera alarma sin fundamento, sino una llamada a reconocer la realidad de una civilización que se aleja cada vez más de sus principios éticos y espirituales. El paralelismo con la antigua Roma, en términos de indulgencia en placeres y entretenimiento que oscurecen los valores morales, es notable en la sociedad contemporánea. A pesar de que una gran parte de la población en países como Estados Unidos y Canadá afirman creer en Dios y participar en actividades religiosas, el comportamiento nacional a menudo contradice estos profundos compromisos espirituales. Este fenómeno fue anticipado por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 1 a 5, donde describe a las personas en los últimos días como egocéntricas, materialistas, arrogantes y rebeldes, manteniendo una apariencia superficial de religiosidad, pero negando su verdadero poder. Estas descripciones no son solo un reflejo de la decadencia moral, sino también una advertencia para distanciarse de aquellos que hablan de fe, pero rechazan la autoridad divina. Como se subraya en la misma epístola, evita a esas personas. Esta hipocresía y el rechazo de la guía divina son característicos de una sociedad que, aunque dotada de conocimiento y sarcasmo, se enfrenta a graves desafíos. Reconocer y responder a estos signos, la creciente frecuencia de guerras, el aumento de la violencia y la descomposición de la ley y el orden, es crucial para prepararse espiritual y prácticamente para los tiempos que se avecinan. Es fundamental no solo observar estos desarrollos, sino también actuar con una fe renovada y un compromiso con los valores que sostienen la justicia, la paz y la verdadera piedad. Este es el llamado a los fieles en un mundo que se tambalea al borde de cambios trascendentales y, según las Escrituras, al eventual retorno de Cristo. Los desafíos globales como la sequía, la hambruna
Los incendios forestales y las inundaciones subsiguientes destacan la conexión entre los desastres naturales y sus efectos catastróficos en la humanidad. En Mateo 24:7, Jesús advirtió sobre la aparición de hambrunas como señal de los tiempos finales. Estos eventos no solo son desastres naturales, sino también catalizadores de conflictos políticos y militares, especialmente para países considerados graneros del mundo como Estados Unidos e Inglaterra. La idea de que la hambruna podría afectar a naciones desarrolladas, donde la abundancia parece garantizada, parece inverosímil para muchos. Sin embargo, las Escrituras y la historia sugieren que ningún país está inmune. Las hambrunas que se predijeron en la Biblia a menudo se entienden como manifestaciones de la voluntad divina, utilizadas por Dios para llamar la atención sobre la inmoralidad y la desobediencia. El rey Salomón, en Primera Reyes 8:35, reconoció que la falta de lluvia y por ende las hambrunas podrían ser un castigo divino por los pecados del pueblo. Este concepto se refuerza en Hebreos 10:30-31, donde se nos recuerda que es temible caer en las manos del Dios vivo, un Dios que no solo es misericordioso, sino también justo y capaz de castigar. El libro de Apocalipsis, específicamente en 6:5-6, ilustra esta realidad con la imagen del tercer jinete montando un caballo negro, simbolizando la hambruna. Se describe que el jinete lleva una balanza, señal de la escasez y el alto costo de los alimentos básicos, subrayando la gravedad de la hambruna que afectará a todos, independientemente de su estatus social o geografía. Salomón también oró por misericordia y redención en Primero de Reyes 8:35-36, pidiendo a Dios que perdonara a su pueblo si se arrepentían y volvían a sus caminos. Esta es una llamada a la reflexión y al arrepentimiento, una invitación a considerar las leyes divinas como un camino hacia la salvación, no solo espiritual, sino también física, en forma de lluvias y cosechas renovadas. Ante la realidad de las hambrunas y otros desastres, cada individuo y nación enfrenta la decisión de ignorar las señales o de buscar un cambio genuino de corazón hacia Dios. Aunque la perspectiva de un arrepentimiento masivo puede parecer poco probable, la esperanza y la invitación al cambio permanecen abiertas. La pregunta para cada uno de nosotros es si creemos que tal transformación es posible y si participaremos en fomentar un retorno a los principios que pueden evitar estas catástrofes. En última instancia, la decisión de buscar a Dios y seguir sus caminos puede definir nuestro futuro colectivo en tiempos de crisis global. En un contexto de creciente desasosiego mundial y catástrofes naturales, la predicción bíblica de un aumento en la frecuencia e intensidad de los terremotos no solo es relevante, sino una advertencia seria para la humanidad. Según lo descrito en Marcos 13:8 y Mateo 24:7, los terremotos en diversos lugares son señales de los tiempos finales que preceden la segunda venida de Cristo. La ubicación de Los Ángeles como un epicentro tanto cultural como sísmico es particularmente simbólica. Esta región, conocida por su producción de medios que a menudo desafían normas morales y éticas, puede ser vista desde una perspectiva profética como un blanco de retribución divina por su papel en la promoción de valores contrarios a los de Dios. La idea de que California, y en particular Los Ángeles, pueda ser un foco de actividad sísmica como resultado de su desviación moral, es una interpretación que algunos creyentes consideran plausible dentro de la visión bíblica de justicia divina. A nivel global, los terremotos no respetan fronteras y afectan a comunidades en todo el mundo, recordándonos la vulnerabilidad compartida de la humanidad ante fuerzas que escapan a nuestro control. La ciencia moderna,
Aunque ha avanzado en la comprensión de los fenómenos sísmicos y ha mejorado la construcción de infraestructura para resistir terremotos, aún enfrenta limitaciones significativas. Los eventos recientes, como el devastador terremoto en Sichuan, China, en 2008, subrayan la trágica confluencia de conocimiento geológico y preparación inadecuada. Este terremoto no solo causó una pérdida inmensa de vidas y daños materiales, sino que también demostró las consecuencias de ignorar las advertencias científicas y la importancia de aplicar y adherirse a estrictos códigos de construcción. La falta de preparación adecuada, incluso cuando existe conocimiento previo del riesgo, destaca un desafío crítico. La complacencia y la negación pueden agravar significativamente las catástrofes naturales. A medida que avanzamos hacia el futuro, se espera que los terremotos continúen y posiblemente aumenten en lugares inesperados, desafiando así nuestra capacidad de preparación y respuesta. Estos eventos naturales sirven como recordatorios contundentes de la necesidad de vigilancia, preparación y, para aquellos de fe, reflexión espiritual sobre cómo nuestras acciones y estilos de vida pueden estar en armonía o en conflicto con las leyes divinas. En última instancia, la interpretación de los terremotos y otras catástrofes naturales como señales proféticas nos invita a examinar no solo nuestra preparación física para tales eventos, sino también nuestro estado espiritual y moral en un mundo que parece estar cada vez más en desequilibrio. La serie de desastres naturales, epidemias y otras catástrofes que enfrenta el mundo no son meros eventos aleatorios, sino que muchos creyentes los interpretan como señales proféticas que anticipan el retorno de Cristo. Esta perspectiva se basa en las escrituras bíblicas que vinculan directamente los desastres naturales y las epidemias con la intervención divina, como una advertencia y llamado al arrepentimiento. Los terremotos mencionados en las profecías, particularmente en Marcos 13:8 y Mateo 24:7, son vistos como señales del fin de los tiempos. Estos eventos no solo se caracterizan por su magnitud o ubicación inusual, sino también por su capacidad para despertar a la humanidad a la realidad de la proximidad de cambios significativos y la necesidad de preparación espiritual. La incidencia creciente de terremotos en lugares poco comunes y de gran intensidad sugiere que estos fenómenos pueden estar alineados con las advertencias proféticas. En cuanto a las epidemias, el libro de Revelación, Apocalipsis 6:7-8, habla de plagas que serán esparcidas por bestias de la tierra. Historias de epidemias pasadas, como la peste bubónica, que han tenido consecuencias devastadoras para la humanidad, se entienden como precedentes de futuras pandemias que podrían ser aún más destructivas. Estas enfermedades emergentes y reemergentes, resistentes a los tratamientos médicos actuales, son vistas como parte de las grandes pestilencias mencionadas en Mateo 24:7, otro signo de los tiempos finales. Deuteronomio 28. Uno nos recuerda que la obediencia a los mandamientos de Dios es fundamental para recibir bendiciones y protección divina. Este pasaje resalta la conexión entre la fidelidad a Dios y el bienestar de una nación, un principio que fue evidente durante el reinado de David, cuando Israel prosperó bajo su liderazgo obediente y devoto. Estos elementos bíblicos no solo sirven como advertencias, sino también como llamados a la reflexión y al cambio. La creencia de que los desastres naturales y las epidemias son herramientas de Dios para influir en el comportamiento humano y para dirigir a las naciones hacia caminos más justos y piadosos es central en muchas interpretaciones teológicas.
A medida que el mundo enfrenta estas adversidades crecientes, la interpretación bíblica ofrece una perspectiva que no solo busca explicar los porqués de estos eventos, sino también guiar a la humanidad hacia una mejor comprensión de su papel y su destino en un universo gobernado por un poder divino que demanda respeto, obediencia y humildad. En este contexto, los desastres naturales y las epidemias no son vistos solo como castigos, sino también como oportunidades para el arrepentimiento y la renovación espiritual, señales de un llamado divino a la reflexión y a la acción moral y ética conforme a los mandatos de Dios. En el contexto de la severidad con la que el Señor ha tratado a Israel en tiempos pasados, como se narra en 2 Samuel 24, donde una plaga devastadora acabó con 70,000 hombres, nos enfrentamos a una llamada a la reflexión y el arrepentimiento. El relato bíblico no solo destaca la gravedad del castigo divino ante la desobediencia, sino también la misericordia de Dios, que detiene el castigo al ver el sufrimiento de su pueblo. Este episodio es un recordatorio potente de que, mientras Dios es justo, también es compasivo. La exhortación de Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago 2:21 a 26, subraya la necesidad de que la fe se manifieste en obras. No es suficiente proclamar la fe con palabras. Esta debe evidenciarse en acciones concretas que reflejen el compromiso y la obediencia a los mandamientos de Dios. Esta enseñanza es crucial en un tiempo donde la superficialidad puede ser común en la práctica religiosa. La fe auténtica exige una respuesta activa y visible, especialmente en momentos de prueba y tribulación. Deuteronomio 28 nos presenta las consecuencias de desobedecer a Dios, que van desde enfermedades y plagas hasta la derrota y desolación. Este pasaje es un llamado severo a la obediencia y un recordatorio de que las bendiciones de Dios están condicionadas a la observancia de sus leyes. Las maldiciones descritas son drásticas y abarcan diversos aspectos de la vida, mostrando la seriedad con la que Dios trata la rebeldía y la infidelidad. En el panorama global actual, donde fenómenos naturales extremos como huracanes, sequías y terremotos parecen intensificarse, y donde epidemias y desastres naturales plantean desafíos sin precedentes, es tentador buscar señales de los tiempos finales en cada evento. Sin embargo, más allá de la especulación sobre el fin de los tiempos, estos eventos deberían motivarnos a evaluar nuestras propias vidas y sociedades. ¿Estamos viviendo de manera que refleje los valores y mandamientos de Dios? ¿Estamos preparados no solo física, sino espiritualmente para enfrentar los desafíos que nos presentan estos tiempos turbulentos? La reflexión sobre estas preguntas es esencial para cualquier persona de fe que busca entender su lugar y propósito en un mundo que enfrenta constantes y crecientes desafíos. Es una oportunidad para profundizar en la fe, fortalecer la comunidad y trabajar hacia un mundo que refleje mejor los principios divinos de justicia, amor y misericordia. En última instancia, cada desastre, cada prueba, se convierte en una llamada a vivir de manera más coherente con nuestras creencias, a ser luz en medio de las tinieblas y a ofrecer esperanza y ayuda a quienes están en necesidad. La serie de fenómenos naturales extremos que has mencionado, incluyendo tormentas intensas y el secado del río Éufrates, ha despertado una considerable reflexión y preocupación. En contextos de fe, como en el cristianismo, tales eventos pueden ser interpretados como señales divinas, momentos de juicio o advertencias, invocando las narrativas de intervención divina a través de la naturaleza que encontramos a lo largo de la Biblia.
Los desastres naturales que afectan específicamente a regiones que pueden estar políticamente polarizadas o socialmente vulnerables, a menudo llevan a especulaciones sobre su significado más profundo. La coincidencia de estos eventos con la presidencia de Donald Trump, como mencionas, podría ser vista por algunos como simbólicamente cargada, aunque es crucial evitar la simplificación de causas complejas o la atribución directa de intención divina sin un discernimiento cuidadoso. El receso de las aguas del río Éufrates y los sonidos misteriosos emergiendo de una caverna subterránea son particularmente evocadores, dado su contexto bíblico en el libro de Revelación. Este secado se menciona en profecías que algunos creyentes interpretan como presagios del fin de los tiempos, donde el camino se prepara para eventos apocalípticos. Ver tales profecías manifestarse puede ser profundamente significativo para los fieles, sirviendo como un llamado a la reflexión y la acción espiritual. Estos eventos nos desafían a considerar nuestra propia responsabilidad y respuesta ante las crisis. ¿Son simplemente desastres naturales aleatorios o podrían ser percibidos como correctivos divinos, diseñados para despertar a una humanidad complaciente? En la tradición cristiana, tales momentos son oportunidades para reevaluar nuestras vidas, reafirmar nuestra fe y comprometernos más profundamente con los principios éticos y espirituales que valoramos. Ante la magnitud de estos fenómenos, se nos invita no solo a la contemplación, sino a la acción concreta. Es un momento para fortalecer la comunidad, ayudar a los necesitados y trabajar hacia soluciones sostenibles a los problemas ambientales y sociales que enfrentamos. Además, es un tiempo para la oración y el acercamiento espiritual, buscando entender mejor la voluntad divina y cómo podemos alinear mejor nuestras vidas con esas enseñanzas. En resumen, la interpretación de desastres naturales y cambios geográficos significativos en un contexto religioso puede proporcionar consuelo y dirección a los creyentes, ofreciendo un marco para entender y responder a los desafíos de nuestro tiempo. Sin embargo, también es esencial abordar estas cuestiones con una perspectiva equilibrada que considere tanto la ciencia como la espiritualidad, guiando nuestras respuestas de manera que sean compasivas, racionales y éticamente sólidas. La fascinación y el miedo provocados por los sonidos misteriosos provenientes de las profundidades del río Éufrates capturan la imaginación colectiva y agitan la curiosidad espiritual y científica. Estos sonidos, descritos como profundos y resonantes, han llevado a las comunidades locales y a observadores de todo el mundo a especular sobre su origen, entrelazando la ciencia con lo sobrenatural. Para muchos, estos sonidos podrían ser interpretados como una manifestación física de advertencias divinas, simbolizando la inminencia de eventos proféticos. En las tradiciones religiosas, los fenómenos naturales a menudo han sido vistos como señales de Dios, diseñados para comunicar con la humanidad sobre cambios inminentes o necesidades de transformación moral y espiritual. La ubicación del río Éufrates en la profecía, un lugar que ha sido tanto literal como simbólicamente crucial en las escrituras religiosas, solo intensifica estas interpretaciones. La idea de que un dragón podría residir bajo el Éufrates se alimenta de antiguas leyendas y mitos que han perdurado a lo largo de generaciones. Este elemento del dragón no solo añade un toque de misterio y antigüedad, sino que también refuerza la noción de que el río es un lugar de gran poder y significado espiritual. Para las comunidades cercanas al río, estos sonidos podrían ser la manifestación de algo que ha estado latente, una fuerza poderosa y misteriosa que ahora se despierta.
En textos sagrados como la Biblia y el Corán, el río Éufrates tiene un papel prominente en las narrativas del fin de los tiempos. Los cambios en su cauce y las actividades inexplicables asociadas con él pueden ser vistos como cumplimientos de profecías que hablan de grandes revelaciones y transformaciones durante los últimos días. La emergencia de estos sonidos puede ser interpretada por algunos como una señal de que estamos entrando en una época crítica profetizada, un tiempo de despertar y revelación. Mientras que la ciencia puede buscar explicar estos fenómenos a través de la geología y otros estudios de la naturaleza, para muchos, la ciencia y la espiritualidad no están en conflicto, sino que se complementan. La exploración científica de estos sonidos puede proporcionar respuestas sobre el cómo y el qué, mientras que la interpretación espiritual puede ofrecer significado al porqué. Esta dualidad de comprensión permite una mirada más completa y matizada a fenómenos que de otro modo podrían ser simplemente archivados como anomalías geológicas. Para aquellos que ven estos sonidos como una señal divina, es un momento para la reflexión personal y colectiva, un tiempo para evaluar nuestras acciones y cómo se alinean con los valores y enseñanzas espirituales que sostenemos. Es una invitación a considerar cómo nuestras vidas y nuestras sociedades reflejan o desvían de los principios que se consideran sagrados y cómo podemos responder a estos llamados a cambiar y mejorar. Estos misteriosos sonidos del río Éufrates, por lo tanto, no solo perturban el agua, sino también el alma, incitando tanto a la curiosidad como a la contemplación, a medida que navegamos por los ríos tanto físicos como metafóricos de nuestra existencia. La idea de que un dragón debajo del río Éufrates pueda representar al Satanás bíblico es una interpretación profundamente enraizada en la simbología cristiana y la escatología. En el contexto de la revelación, el dragón es identificado explícitamente como el antiguo serpiente que es el diablo y Satanás. Revelación 12:9. Este simbolismo conecta el dragón no solo con el mal y la decepción, sino también con las fuerzas apocalípticas que son desencadenadas en los tiempos del fin. El dragón, en la literatura apocalíptica bíblica, es comúnmente interpretado como una metáfora del mal supremo y la oposición a Dios. Es una figura que encapsula la rebelión contra lo divino y el intento de usurpar o corromper la creación y el orden establecido por Dios. Este uso simbólico se extiende a representar las fuerzas de caos y destrucción que prevalecen antes del establecimiento del reino de Dios. El río Éufrates tiene significado profético en la Biblia, especialmente en el libro de Revelación, donde se menciona como un sitio desde el cual los ángeles son liberados para iniciar el juicio de Dios. Revelación 9:14-15. Esto vincula el río no solo con las aguas físicas que fluyen, sino también con eventos espirituales y cósmicos de gran importancia. La idea de que un dragón o una fuerza demoníaca pueda estar encerrada debajo de este río y que su eventual liberación señalaría el acercamiento del fin de los tiempos es coherente con estas interpretaciones. Los sonidos misteriosos provenientes del río Éufrates que capturan la imaginación de muchos podrían ser vistos, en un sentido espiritual, como precursores de cambios apocalípticos. Para los creyentes que interpretan estos eventos a través del lente de la profecía bíblica, tales sonidos podrían ser interpretados como señales de advertencia o el despertar de fuerzas espirituales antiguas asociadas con el juicio divino y la batalla espiritual final entre el bien y el mal. Para los fieles, estos eventos y simbolismos sirven como un llamado a la vigilancia, la oración y la preparación espiritual.
son recordatorios de que el mundo está en un estado de transición hacia una culminación profetizada y que cada signo y acontecimiento debe ser considerado seriamente en términos de su significado espiritual y profético. En conclusión, ya sea que se interprete el dragón como una entidad literal o simbólica, los eventos en y alrededor del río Éufrates cargan un peso espiritual significativo para muchos. Estos fenómenos invitan a una reflexión profunda sobre las fuerzas espirituales en juego y sobre cómo los individuos y las comunidades deben responder en tiempos de incertidumbre y transformación espiritual. La conexión entre eventos en América y en Irak, aunque físicamente distantes, puede ser interpretada desde una perspectiva profética como reflejos de un orden espiritual mayor que vincula acontecimientos mundiales. Aunque algunos ven estos fenómenos como eventos naturales, para los creyentes en profecías bíblicas pueden ser señales divinas que anuncian cambios significativos y el cumplimiento de las Escrituras. Significado profético de Irak. Irak, especialmente el área alrededor del río Éufrates, tiene una resonancia profunda en la narrativa bíblica y apocalíptica. Se menciona específicamente en el libro de Revelación como un sitio de eventos significativos en el tiempo del fin, incluyendo el secado del río para preparar el camino para los reyes del este y la liberación de fuerzas demoníacas que han estado retenidas. América como superpoder espiritual y cultural. América, por otro lado, es vista por muchos como un centro de influencia moderna, tanto positiva como negativamente, en términos de cultura, política y espiritualidad. Los eventos significativos en América, como tormentas y otros desastres naturales, pueden ser interpretados como señales de advertencia o llamados al arrepentimiento y la reforma espiritual. La simultaneidad de eventos intensos en ambos lugares podría sugerir, desde una perspectiva espiritual, un despertar o una agitación en el reino espiritual que tiene manifestaciones físicas en lugares clave proféticamente. Esto refuerza la idea de que los eventos mundiales están interconectados dentro del plan divino, influenciando y reflejando cambios en el ámbito espiritual. Para aquellos atentos a las señales de los tiempos, tales eventos son impulsos para una introspección más profunda y un compromiso renovado con los valores espirituales. Son vistos no solo como advertencias, sino como oportunidades para reevaluar prioridades personales y colectivas, en respuesta a lo que podrían ser precursores de eventos más significativos, profetizados en las Escrituras. Estos eventos sirven como recordatorios de que, en la visión bíblica, ningún país o comunidad está aislado en el propósito divino. Cada nación tiene un papel que jugar, y cada comunidad debe considerar cómo sus acciones, políticas y niveles de fe alinean con lo que se considera justo y verdadero según las enseñanzas bíblicas. Este es un tiempo para que las comunidades de fe se unan, compartan interpretaciones y apoyen esfuerzos humanitarios y espirituales para enfrentar y aliviar el sufrimiento y la destrucción. En resumen, mientras algunos pueden ver estos fenómenos como meramente naturales o coincidencias, para muchos creyentes representan un tejido conectivo en la narrativa profética más amplia, señalando hacia un periodo de tribulación y transformación que exige atención, preparación y sobre todo una orientación espiritual renovada y profunda. La expectativa de la segunda venida de Cristo es un pilar central en muchas tradiciones cristianas, reflejada intensamente en la esperanza expresada en Romanos 12 y otros textos del Nuevo Testamento.
Esta esperanza no solo se centra en anticipar eventos futuros, sino más profundamente en la relación personal y colectiva con Jesucristo, quien es visto no solo como un Salvador, sino también como un Rey y Esposo celestial, esperando reunirse con su iglesia, la novia, para su propio bien. Jesús regresa por su propia gloria y cumplimiento. Al igual que en la parábola donde el rey prepara un banquete para su hijo, Dios prepara el banquete de bodas para el Cordero. Esto no solo es para beneficio de la iglesia, sino también para el propio Cristo, quien es el centro de esta celebración celestial. Espera activa. Mientras espera, Jesús no está inactivo. Actualmente intercede por nosotros, preparando un lugar en el reino celestial y manteniendo la fe de sus seguidores. Su actividad no cesa mientras aguarda el momento de su retorno. Unión con la iglesia. La segunda venida también se describe como el momento de unión final entre Cristo, el novio, y su iglesia, la novia. Esta es una reunión no solo anticipada por los creyentes, sino profundamente deseada por el mismo Jesús, reflejando un anhelo mutuo que resuena a través del cosmos. Respuesta a la longitud de la creación. Toda la creación, incluidos los ángeles y la iglesia, esperan este evento. Este anhelo universal subraya la importancia cósmica de su retorno, que es visto como el clímax de la historia y un punto de transformación para toda la creación. Preservación de la iglesia. Los creyentes son guardados para Jesús, asegurando que permanezcan firmes hasta su regreso. Esta protección divina asegura que la iglesia esté preparada y purificada para el encuentro con su Señor. La segunda venida de Cristo es un tema que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la esperanza y la paciencia en la vida cristiana. No se trata solo de esperar eventos futuros, sino de vivir en una manera que refleje la certeza de su venida y el deseo de estar en comunión con Él. Esto implica una vida de oración activa, servicio y preparación espiritual, manteniendo la fe y la integridad en un mundo que a menudo parece contrario a los valores del reino de Dios. Para los creyentes, la segunda venida es tanto una promesa como un llamado a vivir de manera que cada día sea un reflejo de la esperanza que tienen en Cristo. Esta esperanza no solo sostiene a los creyentes en tiempos de dificultad, sino que también los impulsa a actuar con amor y compasión, siendo luces en el mundo que anticipan el glorioso retorno de su Salvador. En conclusión, la segunda venida de Jesucristo no es simplemente un evento escatológico por venir. Es el corazón palpitante de la esperanza cristiana, un evento que trasciende el tiempo y el espacio y que define la existencia y misión de la iglesia en el mundo hasta que Él vuelva. Será la máxima alegría de Él unirse a la iglesia. Así como el primer Adán se regocijó con Eva, el segundo Adán se regocijará con su iglesia. Cuando alcancemos la unidad de fe en el Hijo de Dios, seremos ese hombre perfecto, con Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. No olvidemos que al orar por la venida del Señor y decir, «Ven, Señor Jesús, ven pronto», estamos orando para que Él complete su gozo y asuma su trono de gloria para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al venir, defenderá su honor frente a sus enemigos, todos aquellos que niegan su preciosa sangre para cumplir la profecía. El Antiguo Testamento aún no está cumplido. Es una doctrina muy errónea, si no la más perversa, enseñar que el Nuevo Testamento cumple completamente el Antiguo. Esto es realmente terrible porque casi la mitad de nuestra valiosa Biblia aún no se ha cumplido. Incluso la gran promesa de que la cabeza de Satanás sería aplastada aún no se ha cumplido, y que todas las familias de la tierra serán bendecidas en Abraham todavía espera cumplirse en muchos otros aspectos. Los patriarcas anhelaban el día del Mesías. Abraham vio su día y se alegró.
Enoc, incluso antes del diluvio, profetizó sobre su gloriosa venida con su iglesia, y Jacob profetizó sobre el Silo, el portador de descanso y paz, que las naciones estarían sujetas a aquel que trae paz y descanso a toda la creación de Dios. El salmista canta sobre la alegría, la paz y el poder glorioso en la venida del Mesías. David, en su canto del cisne, 2 Samuel 23, 1-7, esperaba el día en que el Señor Jesucristo destruiría a los hijos de la maldad y acabaría con toda rebelión, todo bolchevismo, toda infidelidad. 90 de los 150 salmos hablan de la venida gozosa de Cristo. ¿Y los profetas? Cualquier estudiante de la Biblia sabe que están llenos de profecías sobre Jesucristo, Israel y las naciones. Me atrevo a afirmar que la venida del Señor se menciona en casi cada capítulo de Isaías, en prácticamente cada uno de sus 66 capítulos. Incluso en el 53 no solo vemos la cruz, sino también la corona, la exaltación de nuestro bendito Salvador. Ahora Él viene de nuevo, amados, para cumplir todas sus promesas para su pueblo, Israel, la Iglesia y las naciones. Y al mismo tiempo vindicará su palabra ahora tan negada. En la última página de la Biblia leemos que todos aquellos que resten valor a su palabra serán borrados del libro de la vida. Y entonces Él dice: «He aquí, vengo pronto». El Señor viene de nuevo en nombre de su palabra. Él ama su palabra. Él valora todo de ella. Su palabra es suya. La inspiró a través de su espíritu. Dijo: «En el rollo del libro está escrito de mí, y cuando venga, vindicará cada tilde de ella y pondrá en vergüenza a los impíos que han negado su preciosa palabra». Para su iglesia, después de su palabra, no hay nada tan cercano al corazón de nuestro bendito Salvador como la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Tiene la misma sangre, la misma vida que hay en la cabeza. La iglesia no tiene la misma vida divina, pero sí la misma vida mediadora que el bendito Salvador mismo. Él dijo, incluso en su oración sacerdotal: «Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria». Él desea que su esposa esté con él para contemplar su gloria y regocijarse juntos. ¿Recuerdas lo que Pablo dice a la iglesia en Corinto? Os revelo un misterio, un secreto divino. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la iglesia en Tesalónica, Él les recuerda: Cristo ha muerto y resucitado. Vendrá nuevamente y traerá consigo a sus fieles difuntos. Revisa 1 Tesalonicenses 4:13-18. ¿Cómo lo hará? Primero vendrá por ellos. Él nos insta a consolarnos mutuamente con estas palabras. Cuando estés junto a una tumba abierta, cuando el dolor sea grande, que esto sea tu consuelo. Diles a los afligidos que los santos partidos volverán. Nada puede consolar tanto a los corazones tristes y dolientes como saber que Él volverá y ellos volverán con Él. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. ¿Cómo volverán? No en humillación, no con sus cuerpos viles de humillación, sino con cuerpos fuertes, incorruptibles, gloriosos, espirituales, cuerpos completamente gobernados y eternamente influenciados por el Espíritu de Dios. Así volverán con Él. Incluso Zacarías lo vio y saltó de alegría al exclamar: «El Señor mi Dios vendrá, y todos sus santos contigo». Amados, Él viene por su iglesia. ¡Qué consuelo fue para mí en los días de mi enfermedad! Cuando mi cuerpo estaba débil y atormentado por dolores insoportables, saber que vendrá el día en que el Señor transformará nuestros cuerpos humillados y los hará semejantes a su glorioso cuerpo, como el suyo propio. ¿Cómo es su cuerpo? Observa el primer capítulo del Apocalipsis y verás una imagen del Cristo glorioso. Era tan sublime y hermoso, tan abrumador, que Juan, aunque era su amigo íntimo, cayó como muerto a sus pies al verlo en su gloria, y nosotros le veremos tal como Él es.
Esta es la esperanza de la Iglesia, bendita por el Señor por esa esperanza, es purificadora. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, esa palabra purificar es muy preciosa para mí. El original tiene dos palabras griegas, que literalmente significan sacar el mundo de uno. Quien tiene esta esperanza en sí mismo, saca el mundo de su corazón y su vida. Esta esperanza te hace inmundo en el sentido de que no puedes conformarte con las cosas del mundo, ni ser influenciado por el mundo en tus pensamientos, tu corazón, tus sentimientos, tu amor. Esta esperanza te da más amor por los cristianos, por la Escritura, por Israel, por las misiones y sobre todo por el Señor mismo. También es una esperanza penetrante, pacificadora, una esperanza pacífica, una esperanza práctica para Israel. Israel es su nación, querida y única en sí misma. No hay otra nación como ella bajo el sol. Existen alrededor de 16.000 pruebas en los juegos, reflejando la verdad de la Biblia, abarcando su veracidad, historicidad y autenticidad. Los juegos son el milagro constante de Israel, no solo en tiempos antiguos, sino también en la actualidad. A pesar de haber sido perseguido, ridiculizado y quemado vivo, Israel es como el arbusto ardiente que no se consume. Israel es un testamento viviente, tal como lo predijo Dios. Hoy, Dios sigue profundamente interesado en Israel, su primogénito entre las naciones. Ni las naciones ni la Iglesia existirían sin la presencia continua de Dios. El amor de Dios por Israel es inmenso. Nuestro Salvador en la cruz oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pablo también sufrió angustia por Israel, expresando que estaría dispuesto a ser maldito y separado de Cristo si eso significara la salvación de sus compatriotas. Hay cristianos que no comprenden la importancia de Israel. Deben reconocer que no reflejan el espíritu de su Salvador, ni son apostólicos como Pablo, ni están alineados con el propósito divino, pues Dios tiene a Israel muy cerca de su corazón, no porque Israel sea inherentemente amable, sino porque son amados por el bien del Padre. Dios los eligió por su amor maravilloso y su llamado es irrevocable. El dilema judío nunca será resuelto por las naciones, sino únicamente por Cristo al regresar. Él restaurará a Israel, pero antes de hacerlo y antes de salvar a Israel, juzgará a la nación durante el día de angustia de Jacob, un día de gran tribulación. 2/3 serán diezmados, pero el tercio restante, los judíos salvados, representarán a la nación rescatada. Israel, como nación, alcanzará la salvación. El Redentor surgirá de Sión y corregirá las iniquidades de Jacob. Lo que las misiones judías no pueden lograr, Dios lo bendiga, se esfuerzan, pero lo imposible para ellas lo hará Jesucristo en su tiempo designado. Vendrá por esta razón, entre otras, para juzgar a las naciones. En estos días, las naciones del mundo están abrumadas, sus corazones colmados de temor ante problemas que escalan rápidamente y les superan, oprimidos por la carga de sus propias agendas militares. Pero cuando Cristo regrese, llevará a cabo el juicio sobre las naciones y, mediante el juicio, restaurará a las naciones para que todas las tribus de la tierra sean bendecidas en Cristo, la descendencia de Abraham. Todas las naciones servirán y glorificarán a Jesús como Rey de Reyes. Cristo reinará sobre tierra y mar. Los confines más remotos de la tierra estarán bajo su dominio. Jesús hará que las naciones renuncien a la guerra, transformarán sus armas en herramientas de paz, y bajo su gobierno la guerra será solo un recuerdo lejano. En la actualidad, la noción de Israel como un reloj profético sigue siendo una interpretación significativa en muchos círculos teológicos.
Esta visión sostiene que los eventos en Israel son un indicativo clave del cumplimiento profético, lo que genera un interés constante y renovado en las relaciones internacionales y los eventos políticos de la región. La alianza de Dios con Abraham, mencionada en Génesis, sigue siendo un pilar en la teología de la promesa, donde se establece que la descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que todas las naciones serían bendecidas a través de él. Esta promesa abarca un significado espiritual que trasciende las interpretaciones históricas y se centra en la redención. La moderna restauración de Israel en 1948 es vista por muchos estudiosos y teólogos como un cumplimiento profético, marcando un hito en la escatología moderna. Este evento histórico ha reavivado debates y estudios sobre las profecías bíblicas y su relevancia en el contexto contemporáneo. La tecnología y la innovación en Israel, conocida como la Startup Nation, también se interpretan a veces como signos de la bendición y prosperidad prometidas a Abraham y sus descendientes. Este desarrollo en campos como la tecnología, la medicina y la sostenibilidad es visto no solo como progreso económico, sino también como cumplimiento de promesas bíblicas. Las tensiones entre Israel y Palestina también se examinan a menudo a través de una lente profética, con muchos expertos intentando relacionar los eventos actuales con descripciones bíblicas específicas sobre conflictos y resoluciones en la región. Estas interpretaciones buscan entender el futuro profético de la región a la luz de los compromisos históricos y actuales. El papel de Israel en el ecumenismo y el diálogo interreligioso es fundamental. En un mundo donde las tensiones religiosas a menudo escalan en violencia, Israel se presenta como un modelo de diálogo entre judíos, cristianos y musulmanes, buscando puentes de entendimiento y respeto mutuo en lugar de conflictos. El crecimiento del turismo religioso en Israel impacta económicamente al país y profundiza la conexión espiritual de los visitantes con las tierras bíblicas. Este tipo de turismo no solo beneficia la economía local, sino que también permite a personas de diversas creencias explorar los sitios históricos y renovar su fe. La educación en Israel, particularmente en estudios teológicos y arqueológicos, atrae a estudiantes de todo el mundo interesados en entender las raíces bíblicas y la historia antigua de la región. Instituciones académicas en Israel son líderes en investigaciones que buscan desentrañar los misterios del pasado bíblico y su contexto histórico. La literatura y el arte inspirados en las narrativas bíblicas de Israel continúan influyendo en la cultura moderna, mostrando cómo antiguas historias siguen siendo relevantes hoy en día. Desde películas hasta obras de arte contemporáneo, la influencia de estas historias es evidente en diversas formas de expresión cultural. Finalmente, el debate sobre la identidad secular y religiosa en Israel plantea preguntas sobre el futuro cultural y espiritual del país. Este diálogo interno no solo afecta la política interna, sino que también tiene implicaciones en cómo Israel se relaciona con el resto del mundo, buscando equilibrar su herencia religiosa con un enfoque moderno y pluralista. Una profunda transformación espiritual está emergiendo en Irán, conocida como la Revolución de Jesús. Este movimiento está captando la atención de numerosos iraníes, quienes se sienten cada vez más distantes de los dictados de la ayatolá y del islamismo que ha dominado su cultura y política. La fe cristiana está ganando terreno rápidamente, en una escala y con un fervor que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Este cambio radical se refleja en el crecimiento explosivo de conversiones al cristianismo, estimándose que millones han abandonado el Islam en favor de una nueva fe.
Los informes sugieren que más de 10 millones de iraníes han adoptado el cristianismo, desafiando las estrictas normas sociales y religiosas que han sido impuestas por generaciones. Este fenómeno no solo es un cambio de creencia religiosa, sino también una señal de una transformación espiritual y cultural profunda. La Biblia habla de momentos de grandes conversiones y revoluciones espirituales, como en el libro de Hechos, donde se narra el derramamiento del Espíritu Santo y miles de personas se convirtieron al cristianismo en un solo día. Hechos 2:41. Este paralelo bíblico resuena con lo que está sucediendo en Irán, donde la búsqueda de una fe genuina y liberadora está llevando a muchos a abandonar viejas estructuras de creencias. Irán, tradicionalmente un bastión del Islam chiita y conocido por su rigurosa aplicación de la ley islámica, está experimentando una era de interrogantes y búsqueda espiritual. A pesar de la represión gubernamental y las estrictas políticas de conformidad religiosa, como la vigilancia de la policía de moralidad, la gente está encontrando en el cristianismo una alternativa que ofrece esperanza y renovación. Este despertar espiritual podría interpretarse como un cumplimiento de las promesas bíblicas de renovación y redención, donde los corazones de muchos se vuelven hacia Dios en tiempos de opresión, similar a cómo el pueblo de Israel encontró renovación espiritual en sus momentos más difíciles. Como se menciona en Isaías 43:19, «He aquí que hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este fenómeno en Irán no es solo un cambio demográfico o religioso, sino un verdadero movimiento de fe que desafía las bases mismas de la República Islámica, sugiriendo que podríamos estar presenciando el comienzo de una nueva era en esta nación. ¿Será este el amanecer de una transformación espiritual que podría alterar profundamente la estructura sociopolítica del país? Este es un desarrollo emocionante y significativo, una historia de fe y cambio que merece ser seguida de cerca. Los indicios de esta creciente insatisfacción en Irán son notorios. Informes sugieren que cerca de 50.000 de las 75.000 mezquitas del país han tenido que cerrar debido a la disminución en la asistencia. Este dato refleja una crisis más amplia de fe dentro de la sociedad. El clérigo iraní Muhammad Abul Qasim ha expresado que estos cierres se deben a una notable disminución en la devoción religiosa, evidenciando un distanciamiento cada vez mayor entre los ciudadanos y las estructuras religiosas que dominan la sociedad. Este desencanto se correlaciona con otro fenómeno destacado. Aproximadamente 1 millón de musulmanes en Irán han convertido al cristianismo. La magnitud de este cambio es tal que se ha comenzado a referir a él como la Revolución de Jesús. Según estudios realizados por la Red de Comunicaciones Cristianas, CBN, y la Organización Radiofónica Internacional The Tide, alrededor de 1 millón de iraníes han abrazado la fe cristiana. Este fenómeno no solo es una anormalidad estadística, sino que indica un cambio cultural y espiritual profundo. Las razones detrás de este movimiento están íntimamente ligadas a las luchas políticas, sociales y económicas que enfrenta Irán. La cristiandad ofrece un contraste significativo con la naturaleza autoritaria y punitiva del régimen islámico, promoviendo mensajes de esperanza, amor, perdón y una relación personal con Dios, principios que resuenan con aquellos desilusionados por décadas de opresión. Los problemas que enfrenta la población iraní son evidentes. Todd Nettleton, The Voice of the Martyrs, señala que Irán sufre de altos niveles de adicción a las drogas, corrupción extendida y una pobreza donde más de la mitad de la población se ve afectada. Estos fallos del sistema han mermado el atractivo del islamismo,
tal como lo practica el régimen actual. La dificultad económica ha sido particularmente crítica debido a la satisfacción. Años de sanciones internacionales, junto con la mala gestión gubernamental y la corrupción, han devastado la economía. La pobreza resultante ha llevado a muchos iraníes a cuestionar las promesas de la teocracia islámica. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Un estudio reciente del Instituto Gaman, con sede en Inglaterra, encontró que el 80% de los iraníes desea un gobierno democrático, rechazando la República Islámica en su forma actual. Este amplio desencanto con el Islam político ha creado un terreno fértil para la exploración de caminos espirituales alternativos. En este contexto, la cristiandad ha emergido no solo como una religión, sino como un símbolo de liberación tanto espiritual como social. La fe pone énfasis en la libertad personal, la democracia y los derechos humanos, resonando con aquellos que anhelan igualdad y autonomía. Para muchos, convertirse al cristianismo es más que una elección espiritual. Es un acto de resistencia personal contra un régimen que entrelaza religión y política. No sorprende que el liderazgo islámico en Irán haya reaccionado mal al crecimiento de la cristiandad. La conversión del Islam está estrictamente prohibida y los apóstatas a menudo enfrentan castigos severos, incluyendo prisión y muerte. Los intentos del gobierno de suprimir el cristianismo forman parte de una estrategia más amplia para mantener el control sobre la población. A pesar de los riesgos, el movimiento continúa creciendo y expandiéndose. Las comunidades eclesiásticas clandestinas y las plataformas en línea se han erigido como centros vitales para la oración y educación en la fe cristiana, ofreciendo un refugio para que los fieles ejerzan su creencia y establezcan conexiones con otros. El Internet, en particular, ha sido fundamental en diseminar las enseñanzas del cristianismo y en brindar soporte a aquellos que recientemente han cambiado su fe. Según Todd Nettleton, el atractivo de la cristiandad en Irán trasciende la mera insatisfacción con el Islam. Muchos conversos resaltan la compasión, el perdón y la relación personal con Dios que promueve el cristianismo como razones cruciales para su conversión. Las enseñanzas de Jesucristo les brindan un nuevo sentido de esperanza y capacidad de actuar que no encontraban en sus prácticas religiosas previas. En una sociedad marcada por la injusticia sistemática y promesas incumplidas, el mensaje de Jesús se presenta como un faro de luz. El pasaje bíblico de Mateo 11, versículos 28 a 30, resuena con especial fuerza entre ellos, ofreciendo paz y alivio a quienes han padecido años de adversidad. Para muchos iraníes, el cristianismo representa la libertad y la paz que han estado buscando, proporcionando consuelo en un sistema que parece haberlos abandonado. En Irán, donde la opresión y las dificultades son cotidianas, el cristianismo se ha convertido en algo más que una religión. Se ha transformado en un símbolo de libertad personal y una forma de desafiar un régimen que amalgama la religión con la política.
Para muchos, volver a Jesús es como encontrar una nueva manera de respirar. El crecimiento del cristianismo en Irán es indicativo de un cambio más amplio en el panorama social y espiritual del país. Es una respuesta a las deficiencias del régimen islámico y un testimonio de la resiliencia y el coraje de quienes aspiran a una vida mejor. Este movimiento va más allá de simplemente sustituir una religión por otra. Se trata de adoptar un nuevo estilo de vida basado en la esperanza, el amor y la promesa de un futuro más brillante. Esta transformación, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo. A medida que el movimiento crece, está redefiniendo la identidad religiosa de Irán y desafiando las bases del gobierno teocrático. El aumento del cristianismo representa un cambio cultural significativo en un país definido por sus tradiciones islámicas. Es un recordatorio de que, incluso en presencia de opresión, la fe y la esperanza pueden prosperar. En Irán, la revolución de Jesús es más que un despertar espiritual. Es una potente declaración de resistencia y un testimonio del espíritu humano que persiste. El gobierno de Irán, que ha cimentado su poder en una interpretación estricta del Islam, ve la religión como un pilar de control político y social. Sin embargo, muchos iraníes están abrazando el cristianismo, una decisión que va más allá de la fe personal. En un país donde la religión está intrínsecamente ligada a la autoridad estatal, convertirse al cristianismo se ha convertido en una forma de resistencia serena pero profunda. Al adoptar una fe que desafía directamente la narrativa del régimen, estos conversos están haciendo una declaración clara. Están rechazando un sistema que los ha defraudado durante décadas. Para muchos iraníes, los defectos estructurales de su sistema son indiscutibles. La extensa pobreza, la corrupción gubernamental generalizada y uno de los niveles más altos de adicción a drogas en el mundo han dejado a muchos ciudadanos profundamente desencantados. Las promesas de justicia, dignidad y prosperidad bajo la interpretación del Islam por parte del régimen han fallado a gran escala. Ante esta realidad, el cristianismo emerge con un mensaje radicalmente diferente. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la esperanza ofrecen un marcado contraste con la dura realidad cotidiana bajo el control iraní. La cristianidad, con su énfasis en una relación personal y compasiva con Dios, en lugar de un control autoritario, aparece como un bálsamo frente al desánimo generalizado. El creciente interés por el cristianismo no ha pasado desapercibido para el gobierno iraní. Para el régimen, el aumento en el número de conversos cristianos supone una doble amenaza. Desafía su autoridad religiosa y amenaza con desestabilizar su poder político. Como respuesta, las autoridades han intensificado sus esfuerzos represivos. Las iglesias clandestinas a menudo son objeto de redadas. Los conversos cristianos son detenidos y cualquier expresión pública de fe cristiana es meticulosamente vigilada. El miedo del régimen es evidente. Si la población encuentra esperanza y significado más allá de la versión del Islam promovida por el Estado, las bases de su poder podrían tambalearse. A pesar de los riesgos, la transición hacia el cristianismo sigue ganando terreno. Muchos de los conversos se apoyan en plataformas digitales y encuentros secretos para practicar su fe y ofrecer apoyo mutuo. Es una revolución tranquila, pero caracterizada por la determinación y la resistencia. La represión gubernamental solo ha servido para resaltar la valentía de quienes participan en este movimiento. A lo largo de Irán, los nuevos cristianos comparten sus transformadoras experiencias con sus seres queridos, maniobrando cuidadosamente entre los riesgos asociados a su nueva fe. Para estos creyentes, contar con espacios seguros es crucial. Las iglesias secretas y los grupos de estudio bíblico discretos
proporcionan un sentido de comunidad y santuario. Estos encuentros, que suelen incluir entre 10 y 15 personas, se llevan a cabo en apartamentos modestos o en hogares poco llamativos. La discreción es esencial. Cuando el último asistente llega y cierra la puerta, un suspiro colectivo de alivio se siente en la sala. Por un momento, encuentran paz y solidaridad en su fe compartida. Sin embargo, esta frágil sensación de seguridad se ve a menudo interrumpida por operativos del gobierno. Las autoridades llevan a cabo estas operaciones con una eficacia casi militar, apuntando a los líderes de estas redes clandestinas, quienes son vistos como pilares de estas comunidades. Arrestados sin clemencia, estos líderes enfrentan castigos severos, incluyendo detenciones en instalaciones diseñadas para quebrar su espíritu mediante confinamiento solitario, tortura y extrema presión psicológica. El objetivo del régimen es claro: forzar a estos creyentes a renunciar a su fe y regresar al Islam. Los detenidos viven en condiciones desesperantes, privados de contacto familiar, asistencia legal y cualquier atisbo de justicia. Frecuentemente son acusados de ofensas ambiguas, como actuar contra la seguridad nacional. Incluso después de cumplir sus condenas, la persecución persiste. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, los conversos liberados se encuentran bajo una vigilancia extremadamente rigurosa. Cada uno de sus movimientos y comunicaciones es observado de cerca por un régimen que los considera amenazas permanentes. A pesar de estos riesgos, la llamada a la fe cristiana sigue ganando seguidores. Para muchos en Irán, las enseñanzas de Jesús representan un faro de esperanza y liberación en una sociedad marcada por la injusticia, la corrupción y la opresión. Las tácticas de intimidación del gobierno intentan sofocar este movimiento espiritual, pero los números cuentan una historia distinta. El cristianismo avanza de manera constante, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en una nación que anhela el cambio. Este proceso de transformación resuena con las palabras de Jesús en Mateo 10:22. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final será salvo. Para los cristianos iraníes, estas palabras tienen un significado profundo. Sufren persecuciones inimaginables, pero se mantienen firmes en su fe. Sus corazones brillan con fuerza frente a las amenazas constantes de violencia, encarcelamientos y peores consecuencias. Curiosamente, mientras el gobierno responde con represión brutal, muchos amigos y familiares de los conversos adoptan una postura más comprensiva. Según explica Todd Nettleton de La Voz de los Mártires, la perspectiva de estas personas frecuentemente cambia hacia una actitud más aceptante. Si has encontrado algo que te funciona, ya sea Jesús, el ateísmo o cualquier otra cosa, eso está bien. Lo importante es que el Islam no ha funcionado, por lo que me alegra que hayas encontrado algo que sí lo haga. Esta actitud pragmática refleja el creciente desencanto con la narrativa religiosa y política del régimen. Este movimiento espiritual no está limitado solo a Irán. Don Schenck, director ejecutivo de Ministerio al Mundo, comenta que Irán es solo una parte de una tendencia mucho más amplia que se está gestando por todo el mundo musulmán. En otros países islámicos también están emergiendo movimientos similares hacia el cristianismo.
lo que señala un cambio profundo e irreversible, impulsado por un deseo de libertad, verdad y esperanza. Un aspecto sorprendente de este fenómeno es el papel que juegan los sueños y las visiones de Jesús, reportados por muchos musulmanes. Estas experiencias a menudo marcan el inicio de un viaje espiritual transformador. Aunque no siempre llevan directamente a la conversión, con frecuencia ayudan a las personas a superar las barreras culturales y religiosas profundamente arraigadas. Para muchos, estas visiones les abren las puertas para explorar el cristianismo y establecer conexiones significativas con creyentes cristianos. Según Shank, las personas que viven estas experiencias a menudo comparten reflexiones similares. Ahora entiendo cuánto me ama Dios. Siempre creí que Él quería castigarme. En la cultura islámica, los sueños y las visiones son frecuentemente interpretados como formas de comunicación divina. Para los musulmanes que sueñan con Jesús, estas experiencias tienen un impacto profundo, transmitiendo un mensaje de compasión, amor y orientación que contrasta con su comprensión anterior de Dios. Estas vivencias a menudo dejan a los individuos cuestionando sus creencias y buscando respuestas en las enseñanzas de Jesús, marcando el inicio de un despertar espiritual. El poder transformador de estas visiones ha atraído la atención no solo en Irán, donde este fenómeno es más frecuente, sino también en todo el mundo musulmán. Schenk sostiene que lo que está ocurriendo en Irán es solo una parte de un fenómeno más amplio que está afectando a todo el mundo musulmán. En países como Afganistán, los cristianos que practican su fe en secreto enfrentan riesgos extremos bajo regímenes opresivos. Sin embargo, su determinación refleja la misma fortaleza que muestran sus compañeros en Irán. Este creciente movimiento de conversiones refleja un cambio profundo e irreversible, impulsado por el desencanto con los sistemas opresivos y un fuerte deseo de libertad espiritual. A pesar de los enormes peligros que conlleva, cada vez más personas se están convirtiendo al cristianismo. Los esfuerzos de los regímenes por sofocar este movimiento solo subrayan la resiliencia y la fuerza de aquellos que han encontrado esperanza en las enseñanzas de Jesús. A través de las adversidades y la persecución, su fe permanece firme, sirviendo como un testimonio poderoso del mensaje transformador y liberador del cristianismo. La constante amenaza de persecución por parte de los talibanes proyecta una sombra sobre la vida de los cristianos en Afganistán. El riesgo de ser descubiertos crea una atmósfera de desconfianza entre los creyentes, obligándolos a vivir bajo el constante miedo de ser infiltrados. En un entorno tan peligroso, abrazar la fe cristiana supone una amenaza real para la vida. Sin embargo, a pesar de estos terribles desafíos, los informes desde Afganistán muestran una tendencia sorprendente. Un número creciente de personas está adoptando el cristianismo. Este movimiento es impulsado por el deseo de tener una relación personal y redentora con Dios, algo que muchos encuentran profundamente transformador. El coraje de estos nuevos creyentes refleja la resiliencia de su fe, incluso cuando enfrentan un peligro extremo. De manera similar, en Yemen está surgiendo un fenómeno extraordinario. Los estudios indican que el crecimiento del cristianismo en Yemen se está dando casi al doble de la tasa mundial. Este aumento resulta especialmente asombroso dado el contexto de las profundas tradiciones islámicas y las crisis humanitarias que han devastado al país. Para muchos yemeníes, descubrir el cristianismo es sinónimo de esperanza y renovación en medio de los terribles desafíos de la guerra y la pobreza. El mensaje de la redención a través de Jesús encuentra una profunda resonancia, proporcionando un propósito renovado y una paz interior que supera las dificultades del día a día.
Esta promesa de esperanza y transformación espiritual continúa tocando vidas en todo el mundo, incluso en lugares donde antes parecía imposible. En Arabia Saudita, un país conocido por su estricta interpretación del Islam, comienzan a surgir cambios que, aunque sutiles, podrían ser el inicio de una nueva era. Históricamente, este reino ha mantenido una postura rígida, rechazando la pluralidad religiosa y generando un ambiente especialmente adverso hacia los cristianos. Sin embargo, en los últimos años han aparecido indicios de un giro significativo.